la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que su espalda recibió, su cabeza coronada de traición. A cada paso iba escuchando la burla de aquel pueblo sin amor. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe fue derramada por él en Jerusalén. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente. Le damos muchas gracias al Señor que podemos este viernes, el Good Friday, el viernes cuando conmemoramos, recordamos el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Como dice la canción, por ti, por mí, por amor, el Señor entregó su vida para darnos la salvación de nuestra alma. Y hoy nos hemos reunido con ese propósito. Le damos la bienvenida también a los que nos están mirando a través del internet. Que el Señor les bendiga grandemente, que también pueda junto a nosotros compartir este tiempo. Para nosotros los cristianos, un tiempo de mucho valor, de mucho dolor, pero también de alegría, saber que el Señor venció la muerte y que el Señor resucitó.
Así que prepárese para escuchar las 7 palabras que el Señor pronunció estando en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades. Gracias, Señor, porque hoy podemos, como Iglesia Bautista, la familia de Dios, como amigos en Cristo, como hermanos en Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, de su Iglesia universal, podemos reunirnos para recordar ese momento de dolor, de sufrimiento, pero que era necesario para que nosotros pudiésemos alcanzar la salvación. Gracias, Padre, por el plan de salvación en Cristo Jesús, que incluía el sacrificio del Cordero de Dios, y lo llevó a cabo completamente el día que fue a la cruz y entregó su vida por nosotros para resucitar al tercer día. Así que te damos muchísimas gracias, Padre. Esta noche vamos a escuchar el mensaje de tu palabra, esas 7 palabras que pronunciaste en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, pero esas palabras aún tienen significado para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de los que van a exponer esta noche. Úsalo, Padre amado, como solamente tú lo puedes hacer. Cada uno de ellos se ha preparado de una manera especial y yo sé que tú has hablado a su vida. Y así como has hablado a la vida de ellos, te pido que también hables a la vida de nosotros. Que podamos ser no solamente oidores de tu palabra, pero también hacedores de ella. Porque en Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga grandemente. Buenas noches, amados hermanos y amigos que nos estás viendo. Voy a compartir con ustedes la primera palabra del Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Sabemos que las últimas palabras que una persona pronuncia antes de morir, las queremos escuchar y prestar atención porque es lo que habla mucho del corazón de esta persona, de lo que es importante para ella. Y el Señor Jesucristo nos mostró con esta palabra cuánto nos amó hasta el fin. Desde el principio nos amó y todavía continúa amándonos y mostrando su misericordia. El Señor debió haber hecho un gran esfuerzo, recordemos todo lo que Él estaba sufriendo, y tener los brazos extendidos en la cruz. Casi no podía ni respirar y mucho menos hablar. Sin embargo, su primera palabra fue una palabra de amor. Vamos a imaginar rápidamente cómo sería ese momento, en el momento de la crucifixión. Había quizás mucho ruido, personas burlándose de él, personas que le injuriaban. Estaba él en medio de 2 malhechores, los peores, y aún así él allí en ese momento oró. Y algo que aprendí y recordé es la importancia que el Señor le da a la oración. En su ministerio desde el principio hasta el final, el Señor llevó una vida continua de oración, sin importar las circunstancias. Él sabía que la oración era lo que lo iba a mantener firme y él en ese momento oró. Al orar, fíjense qué interesante que el Señor no oró por sí mismo. Recordemos cuando Él oró en el Getsemaní, Él dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero en esta ocasión Él no está orando por Él. Él ya había entendido su propósito. Él estaba determinado a morir por ti y por mí. Y Él estaba orando principalmente por sus enemigos, ni siquiera por sus amigos. Él estaba orando por sus enemigos. Y eso es una profecía que se cumple en el Isaías capítulo 53 versículo 12. Es la profecía del siervo sufriente, y aquí se está cumpliendo en este momento en la cruz, cuando dice la segunda parte del versículo 12: llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Esta oración del Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Lo podemos ver, como le dije anteriormente, en Lucas capítulo 23 y 34. Y fíjense que esta oración no muestra enojo, ni amargura, ni ira de parte del Señor, ni mucho menos resentimiento. Lo que muestra es amor, muestra perdón. Y esta palabra griega perdón, fíjense qué interesante, significa déjalos ir. Y hay un comentarista que me llamó mucho la atención y te lo quiero compartir, que él se imaginaba al Señor repitiendo esa: Padre, perdónalos, como respirando poco, con el poco aire que tenía. Padre, perdónalos, déjalos ir, Padre. Esa era la oración que él estaba haciendo en ese momento. Y esta oración era... El Señor está una vez más poniendo en práctica lo que tanto le enseñó a los discípulos. Les dijo: orad por sus enemigos. ¿Recuerdan? Orad por aquellos que los vituperan. Oren por ellos. Y el Señor les está mostrando, les está dando la parte práctica de esta enseñanza. En su oración, como le dije al principio, Él se dirige a su Padre. Es una expresión de intimidad con su Padre. Fíjense, amigos, hermanos, la situación en que el Señor hizo esta oración, la peor situación que puede estar un ser humano. Él pudo haber estado dudando de su relación con el Padre, porque aparentemente el Padre lo había abandonado, pero no, Él siempre mantuvo su confianza y le dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por quiénes estaba orando Jesús? Bueno, yo creo que Él estaba orando por los soldados romanos. Yo creo que Él estaba orando por Pilato, que Él sabía que Él estaba castigando a un inocente y Jesús estaba orando por Él. Jesús estaba orando incluso por sus discípulos, porque ¿quién era el único discípulo que estaba? Juan. Todos los demás por miedo se habían ido, pero el Señor estaba orando por ellos también. Y algo más importante, el Señor estaba orando por mí. El Señor está orando por ti. Amigo, el Señor está orando por ti. Y le dice: no saben lo que hacen. Y yo me preguntaba, ¿en qué sentido no sabían lo que estaban haciendo? Porque ellos sabían que estaban crucificándolo. Incluso Pilato, como les dije, sabía que él era inocente. Pero encontré algo bien interesante en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 15 y 17. El apóstol Pedro dice: disteis muerte al autor de la vida, pero ustedes no sabían lo que estaban haciendo. Ustedes no sabían a quién estaban matando. La ignorancia no es inocencia. Nuestra ceguera espiritual es solo una prueba de nuestra culpa, de nuestra depravación total. Pero aún así el Señor dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Más adelante en 2 Corintios 4:4 dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Y hasta que Dios no abra nuestros ojos, nosotros no podemos darnos cuenta cuán grande es el pecado que hemos hecho contra Dios. Él es digno de nuestra alabanza por su misericordia y por su gracia. Ahora yo te pregunto para finalizar, ¿tú crees que esa oración del Señor fue contestada? Fue contestada, y la primera evidencia es que el ladrón en la cruz quizás fue el camino que preparó para que el ladrón en la cruz dijera: yo quiero estar contigo en el paraíso, acuérdate de mí. Y él entonces acepta al Señor en esos últimos momentos. También se recuerdan, el soldado romano se sensibilizó y que dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Después, más adelante, 3,000 personas se convirtieron en el primer discurso de Pedro. Yo creo que esas personas, muchas de ellas estaban en el momento de la crucifixión, y por testimonio a esa palabra, a esa oración, se convirtieron al Señor. De generación a generación esta oración ha sido contestada por nuestras familias, ha sido contestada porque tú y yo estamos en esta noche hablando, porque Él nos perdonó. Y yo soy prueba de que Él me ha perdonado. Estoy aquí delante de ti. Y a ti, amigo, si nunca le has pedido perdón al Señor por tus pecados, hoy es el día que lo vengas a Él. Él ya oró por ti en la cruz. Así que ven a Él con un corazón arrepentido. Y nosotros, los que lo hemos aceptado y que hemos tenido ese perdón, sigamos sirviéndole con todo nuestro amor. Dios les bendiga. Buenas tardes. La próxima palabra que me toca compartir, voy a leer en Lucas 23, del 39 al 43.
Dice, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Y vemos como uno de ellos se estaba burlando de él. Y ahí podemos ver dos efectos diferentes que tiene la cruz de Cristo sobre los hombres por la predicación del Evangelio. Uno de ellos se endureció hasta el fin. Y podemos ver que hay muchas personas que cuando tienen el corazón endurecido ni siquiera las peores aflicciones lo pueden ablandar. Pero vemos a otro al cual su corazón sí fue ablandado en ese momento y fue sacado como un tizón de la hoguera. Y fue hecho monumento a la misericordia de Dios. Podemos ver los efectos de la gracia de Dios en este hombre. Primero quiero hablar de lo que ocurrió con este malhechor. Primero reprochó al otro por haberse burlado de Cristo. Reconoció que merecía lo que ellos estaban pasando y creyó que Jesús sufría injustamente. Este ladrón le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mostró convicción creyendo que Jesús es el Cristo y mostró su fe por medio de esta oración. Cristo estaba sumido en lo hondo de la desgracia, sufriendo como un malhechor más sin haberlo sido y sin ser librado por su Padre. En ese momento él sentía que estaba abandonado. Pero aún así, este malhechor hizo una profesión de fe. Creyó en una vida venidera y deseó ser feliz en esa vida. No como el otro ladrón que lo que quería era ser solamente salvado de la cruz. Vemos que hay humildad en esta oración cuando lo que pide es, Señor, acuérdate de mí, dejando todo enteramente en las manos de Jesús. Tuvo un arrepentimiento verdadero y dio todos los frutos de arrepentimiento que pudieron darse en ese momento. Pero ahora veamos la respuesta de Jesús. Aunque estaba en una gran lucha y una gran agonía, tuvo piedad de este hombre y le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso lo busqué en el comentario de la Biblia Plenitud y dice que se refiere a un estado de bendición entre la muerte y la resurrección. Y aquí podemos ver un texto central en el Nuevo Testamento de lo que sería la vida eterna. Por este acto de gracia tenemos que comprender que Jesucristo murió para abrir los cielos a todos los que se arrepienten y lo reconocen como su único y suficiente Salvador. Esto no es para estimular a la gente a postergar el arrepentimiento y dejarlo para el último momento, porque puede ser que no ocurra como a este ladrón que tuvo la oportunidad de arrepentirse. Su fe de último momento fue aceptada y recibió la promesa de un lugar en el paraíso con los justos en vez de ir al Seol. En conclusión, podemos ver que este hombre a punto de morir se volvió a Jesús en busca de perdón y el Señor lo perdonó. ¿Qué nos muestra esto? Primero, que nuestras obras no nos salvan, pero nuestra fe en Cristo sí. Que nunca es demasiado tarde para volvernos a Él. Y aún en la miseria, Jesús tuvo misericordia de este malhechor que decidió creer en Él. Nuestras vidas son mucho más útiles si las volvemos al Señor a temprana edad. Pero incluso a los que se arrepienten casi al final de sus vidas, también Dios les da la oportunidad de estar en el paraíso. Si nos arrepentimos, todos tenemos la misma esperanza a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les vamos a invitar a cantar un hermoso himno en la cruz. Sí, cántalo con todo tu corazón al Señor.
con nosotros. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendígome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Este día es un día muy especial. Este es el día que ha creado el Señor y estamos conmemorando lo que Él ha hecho por nosotros. La palabra que yo les voy a compartir en la cruz es la tercera palabra. Antes quiero hacerles un pequeño recuento. La primera palabra que vimos nos revela el Señor a los hombres, su perdón, su promesa de perdón. Pero la segunda palabra nos muestra su amor, su misericordia, y nos muestra que es gratuito, que es por misericordia, por gracia. Tanto es así que Él se la da a un malhechor, a un bandido. Entonces, nosotros como seres humanos, con nuestra mente miope, podríamos decir en ese momento, Él estaba mutilado, flagelado, humillado, ya estaba crucificado en esa cruz. Él fue 100% Dios, pero también 100% humano. En ese momento Él sentía ese dolor, le dolían sus heridas, podía sentir su sudor en las heridas. Entonces nosotros como humanos podríamos decir, bueno, ya es justo que en ese momento Él pensara en Él, pensara en su dolor y acabara ese sufrimiento. Pero no terminaba ahí porque su misión todavía continuaba. Y es ahí donde nos revela la tercera palabra. Esta tercera palabra la encontramos en Juan capítulo 19, en el versículo 26 y 27. Dice la palabra del Señor: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta palabra es importantísima en el sentido de nuestra vida, porque aquí el Señor nos está revelando su amor filial, el amor familiar, el amor ágape, el incondicional.
Por eso su ministerio no había terminado, por eso no pensó en su dolor, sino que seguía pensando en nosotros, en la humanidad, en dejar su legado, en ser ejemplo. Él no estaba pensando en salvarse a sí mismo, Él hizo eso por ti, por mí, por nosotros. Con este amor filial nosotros podemos ver cómo Él fue 100% humano también. Y al ver esa mujer llorando a los pies, quien era su madre, en ese momento se dirigió a ella como mujer. Mujer, he ahí a tu hijo. No le dijo madre, le dijo mujer, porque Él se estaba solidarizando con su dolor, porque Él sabía que estaba sufriendo, claro. Era la persona que lo había cargado por 9 meses, lo había visto crecer no solo como persona en estatura, sino en su ministerio. Podemos decir que María también fue una de sus discípulas y fue obediente como tenemos que ser nosotros. Entonces, ¿qué nos enseña esta palabra? Esta palabra es ese amor filial donde nosotros tenemos que estar pendiente de nuestros padres, sobre todo en esa etapa de mayores, donde se vuelven como niños, donde no se pueden valer por sí mismos. Entonces, esto es una enseñanza que tiene Jesús para nosotros. Entonces, imaginémonos esta escena. Él está en el Gólgota, en esa cruz del Calvario, sin nada, despojado, y aún así está pensando en nosotros, está pensando en la humanidad, en cómo salvarnos, en cómo hacernos mejores personas. Esto nos lleva a pensar, bueno, definitivamente el amor de nuestro Señor es infinito, tanto así que estas palabras aún están vigentes. Esto nos muestra que tenemos que honrar, tenemos que respetar, tenemos que velar por nuestros padres. Piensen en esto, cuando una mamá se muere, uno no tiene una ex madre. Cuando un papá falta, uno dice, yo no tengo un ex papá. ¿Por qué? Porque es filial, porque es el núcleo, porque es de donde salimos. Por eso el mismo Señor Jesús nos mostró que hay que cuidarlos, y es ahí donde su discípulo amado, que era Juan, es ahí donde le dice, he ahí a tu madre, y él la recibe en su casa. Entonces le está diciendo, este dolor yo quiero que la ayudes para que pase este trago amargo contigo. Por eso se la entrega a su discípulo. Entonces es una enseñanza muy importante para todos nosotros. Muchos ya están mayores, ya no tienen a sus padres, pero no es solo pensar en los que tienen padres, es ustedes como padres que se dejen cuidar también de sus hijos. Tenemos una persona muy querida en nuestra iglesia, la hermana Felisa. Ella siempre nos decía cuando estaba aquí con nosotros, yo me voy con un hijo cuando no puedo por mí misma. Y así efectivamente lo hizo. Es una mujer de valor, es una mujer que se deja cuidar, es una mujer que es un ejemplo para todos nosotros. Se podría decir que es una de las mayores de nuestra iglesia, pero ese paso que dio Felisa fue el mismo paso que dio María. María en ese momento fue obediente y se dejó cuidar por el discípulo amado. Entonces, hermanos, a esta hora, este día, esta palabra es para que tomemos conciencia, esa conciencia del amor filial, de cuidar y dejarnos cuidar. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. A mí me toca en esta tarde hablar sobre una palabra bien difícil, una palabra que realmente conmovió a la humanidad. Esta palabra queda en Mateo 27:46 y dice: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? He estado leyendo en Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas dice: ¿por qué me has abandonado? Quiere decir que desamparado y abandonado. Yo, buscando un concepto de esto, yo dije,
el que estaba contigo ya no está. Porque cuando nosotros andamos con alguien, ¿verdad? Y es un soporte para nosotros, es una compañía, y de un momento a otro se nos desaparece, entonces quedamos solos, ¿verdad? Ya el que nos acompañaba no está. Reina Valera dice: cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz. Y Nueva Versión Internacional dice: Jesús gritó con fuerza. Vean ustedes lo que significa esta situación que Jesús estaba viviendo. En primer lugar, queda solo. Pero hay una razón por la cual Jesús gritó. Jesús alzó la voz. Pensando en esto, yo me imagino que Jesús tuvo que hacer un movimiento para agarrar aire, ¿verdad? Para poder gritar con fuerza, como dice esta versión de Nueva Versión Internacional. Dice la palabra que desde las 12 del mediodía comienza el proceso de transición en la vida de Jesús. El tiempo más doloroso que el Señor Jesús transcurrió desde que fue entregado a las autoridades fueron estas 3 horas que narra la Biblia, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. 3 horas difíciles, acompañadas también de fenómenos sobrenaturales que nos dicen que algo grandioso estaba sucediendo. Podemos recordar nosotros cuando Jesús en el Monte de los Olivos sudó, dice la palabra que sudó gotas de sangre, y lo hizo en silencio. Había recibido castigos, vejaciones, golpes, maltratos, una corona de espina en su frente, en su cabeza, y lo hizo en silencio. Resistió los clavos en sus manos y en sus pies, y lo hizo en silencio. ¿Por qué gritó Jesús? Porque fue el momento cuando Jesucristo estaba llevando a cabo la obra de redención de la humanidad. Fue un momento tan importante para la humanidad que estaba siendo cargado sobre él todo el peso del pecado de los hombres. Como dijo el apóstol Pablo algunos años después en su carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 15, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Era la forma más vil de ejecutar a alguien en ese tiempo. Y esa fue la forma que escogieron para que el Señor fuera castigado. Y no castigado porque la culpa no era de Él, sino la culpa era mía. La culpa era mía. Yo fui el culpable por causa de mi pecado que Jesucristo fuera crucificado. Y de esa manera podemos nosotros
expresar esto individualmente. Toda la humanidad debiera decir, yo soy el culpable. También el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, dijo, el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos que estamos aquí reunidos en esta noche, yo me siento privilegiado por haber reconocido entre millones de personas que somos, de sentirme perdonado, justificado por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En esta noche realmente entenderíamos pues que el Señor exclamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Precisamente porque Dios se separó de él para que él pudiera llevar sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. Allí estoy yo, ahí estamos nosotros, ustedes. Pero también allí están aquellos que todavía no han reconocido que Jesucristo es la propiciación de Dios para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados y podamos tener nosotros libertad de entrar a la presencia de Dios sin ningún intermediario. Podemos entrar a la presencia de Dios y poder llegar a Él como Él es, un Dios de amor, un Dios de perdón, y darnos a nosotros la esperanza de poder un día estar en su presencia por la eternidad. Usted, amigo, tiene esa oportunidad mientras usted esté vivo. Dios les bendiga. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno lleguen las sombras, más me ordena ir que escuchar yo voy su voz doquier la pena esté.
Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Me toca a mí la quinta palabra de Jesús en la cruz, la más corta de las frases que él pronunció, con un gran sentido, con una gran necesidad que todos en algún momento hemos sentido. En algún momento todos hemos sentido sed. Y esta palabra se encuentra allí en Juan 19:28 y dice así: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. La sed es una necesidad física de todo ser humano. ¿Por qué sentimos sed? Pues les voy a explicar un poquito por qué sentimos sed. La sed la sentimos cuando nuestro cuerpo pierde entre el 1 y el 3% del peso corporal líquido. Esto ocurre al sudar. La sangre, al perder el líquido, se vuelve más espesa, ocasionando mayor concentración de sal en la sangre o de sodio, lo que médicamente se conoce como sodio. Esto es lo que ocasiona la sed, esa concentración de sodio en nuestro cuerpo. Cuando la persona se deshidrata, que es el proceso que ocurre cuando perdemos el líquido, los labios y la boca se secan y la lengua se pega al paladar. Quiero que junto con esta explicación podamos recordar lo que hasta aquí Jesús había padecido antes de ser entregado, hasta el momento en que fue entregado. A todo esto debemos recordar que lo que él había comido y bebido había sido en la cena pascual, la noche anterior, cuando fue entregado. Tengo sed. El creador de las aguas, el dueño de las aguas, moría de sed en una cruz. Resulta un poco interesante porque durante su ministerio Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree nunca volverá a tener sed. También habló con la mujer samaritana y le dijo: el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. ¿Acaso se contradecía el Creador? De ninguna manera. Allí en la cruz estaba un Dios que decidió humanarse para sentir nuestras necesidades y que nosotros podamos comprender que nosotros tenemos alguien que puede saciar nuestras necesidades. En cada una de las frases pronunciadas por Jesús en la cruz había un desborde de amor hacia usted y hacia mí. Nos amó tanto que decidió tomar nuestro lugar porque era la única forma de que se saciara nuestra sed. ¿Sabe usted? Mientras yo hacía este estudio, me hice la pregunta: ¿por qué le dieron de beber vinagre en vez de agua cuando lo único que sacia la sed es el agua? Seguramente usted me va a decir, usted lo leyó ahí en el texto, claramente dice para que se cumpliese la escritura, y voy a estar muy de acuerdo con usted, porque cuando él dijo tengo sed, se cumplía la escritura y esa era la quinta estocada de derrota al enemigo. Por quinta vez Jesús estaba derrotando al enemigo en la cruz. Se cumplió la escritura. Pero yo decía, si podía haber sido fácil que alguien trajera agua y le dieran agua. Y pensé y oré y me di cuenta que nosotros no estamos en el poder de saciar la sed de Dios, las necesidades de Dios. Nosotros podemos agradar a Dios con nuestra actitud, con nuestra obediencia, pero no podemos saciar las necesidades que Dios pueda tener. Solamente de la forma en que Él entregó su vida en la cruz,
Él puede saciar nuestra sed. Así como el agua es lo único que puede saciar nuestra sed física, solamente Jesús puede saciar nuestra sed espiritual. Quiero dejarles por último mejor dicho, Salmo 163, 1, y me gustaría que meditara mucho sobre esto. Dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te ama, cual la tierra seca, extenuada y sedienta. Hermanos, Dios le bendiga y mediten en esto para que de esta forma nosotros empecemos a buscar al único que puede saciar nuestra sed espiritual. Dios le bendiga. Buenas noches. Y yo voy a meditar un poquito en la sexta palabra. Ya estamos llegando ya al momento crucial, vamos a decir de esta manera. Vamos a leer en Juan 19:30. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, la sexta palabra es consumado es. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir Jesús en ese momento cuando dijo consumado es? Quiso decir, he terminado la obra. Yo me imagino aquel rostro ya en sus últimos momentos, bañado en sangre, ya a punto de morir, ¿verdad? Nuestro Señor. Pero me imagino aquella relación que tenía Él con su Padre, aquella comunión que Él siempre mantuvo con su Padre, como en un susurro. Oímos que gritó por allá, ¿verdad? Dios mío, Dios mío. Pero aquí yo me imagino que en una manera íntima le dijo al Señor, a su Padre: consumado es. Lo que me dijiste que hiciera, lo hice. Este momento es un momento de victoria para el Señor y para nosotros, para la iglesia, ¿verdad? Consumado es, he terminado, se acabó, ya no hay más sufrimiento, ya es una realidad, ya se finalizó, he cumplido. Qué bello, ¿verdad? Qué hermoso. Quiso decir, está hecho. Ya aquí no vale, mis hermanos, que el diablo venga a atormentarnos diciéndonos cosas. No puedes hacer esto, nota esto. No, ya está hecho. El Señor Jesús cumplió. Y de esta manera nos ha dado a nosotros la libertad, ¿verdad? Somos libres. Esa es la expresión, creo yo, que más bella que hay en la palabra. Consumado es. Cumplí. La obra de redención fue consumada. Gloria a Dios. Ya no se debe hacer más penitencia. Ya se acabó. Ahora es un hecho, ¿verdad? Lo que Jesús hizo. Entonces tampoco va a haber más sacrificio. Con ese nada más es suficiente. No necesitamos más. Entonces, moribundo, es decir, en sus últimos momentos, estaba lúcido el Señor. Y le pudo decir a su Padre, consumado es, está hecho. Y con mucha emoción yo puedo decir esto, porque es nuestra vida, nuestra libertad, nuestro paso a la eternidad. Con esa expresión del Señor, nosotros estamos ya entrando también hacia la eternidad. Y quiero decirles que cuando nos invada alguna duda, porque a veces el enemigo pone dudas en nuestra vida, y nosotros recordemos esa expresión del Señor. Ese consumado es como cuando una persona está en deuda con alguien, está pagando una mensualidad, vamos a decir,
Y cuando va a pagar el último recibo, que le ponen un sello, pagado. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Ya no tenemos que nada, no podemos hacer más nada. El Señor lo hizo todo por nosotros. Entonces ya nosotros tenemos ese sello, el sello que nos dio el Señor, que el Espíritu nos ha dado. Y el Señor Jesús, cuando dijo al Padre, consumado es, lo dijo con aquella emoción tan grande que el Padre estaría, como digo yo siempre, sonrió. Cuando el Hijo le dijo, consumado es, el Padre se alegró. Y dijo, él sabía que su Hijo iba a ser obediente. Y dice que fue hasta la cruz. Él fue obediente, ¿verdad? Y nosotros podemos también estar seguros que así como se cumplió todo este plan, este propósito del Señor, nosotros entonces tenemos que creer, hermanos, que Jesús viene por su iglesia. Entonces, mis hermanos, levantémonos, estemos despiertos, adelante, alertas en Cristo Jesús. Y a ti que estás oyéndonos, que todavía tú no has entregado tu vida al Señor, te quiero decir que cada día es una oportunidad que el Señor te da, nos da, para que nosotros empecemos de nuevo y que en un momento de nuestra vida podamos decirle al Señor, he terminado, consumado es. Digamos como el Señor, ¿verdad? El ejemplo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, que nosotros también entonces debemos en algún momento, ojalá que en el momento de nuestra muerte nosotros podamos decir eso, Señor, el propósito con que me dejaste en esta vida y me hiciste está cumplido. Gloria al Señor y que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo te voy a invitar a ti que estás aquí con nosotros y a ustedes que están conectados desde su casa, que durante este himno podamos decirle al Señor, Señor, yo quiero entregar todo para ti, porque tú lo diste todo en la cruz del Calvario. Mi vida di por ti. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí, por gracia te salvé, por ti la muerte yo sufrí, que has dado tú por mí, por ti la muerte yo sufrí, que has dado tú por mí, mi celestial mansión, mi trono de esplendor. Dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Y coches y aflicción y angustia yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí, insulto yo por ti sufrí, que sufres tú por mí, insulto yo por ti sufrí.
ha vivido la vida perfecta. Jamás cometió pecado alguno. Y acabamos de escuchar que todo fue consumado, es decir, cumplió a cabalidad su misión. Y a punto está de morir. El autor de la vida, a punto de vencer el último enemigo, la muerte. Colgado en un madero, pronuncia su última palabra. Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando era como el mediodía, descendió oscuridad sobre la tierra hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por en medio. Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Vamos a ver en el contexto de este momento tan especial, este momento cuando el Señor está cumpliendo el último paso para consumar completamente su misión, la misión de entregar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Hay 2 milagros aquí. Obviamente está muriendo el Hijo de Dios, está muriendo el Salvador del mundo. No puede haber otra cosa que milagros como Él lo supo hacer. El primero, cuando era como el mediodía, en el versículo 44, descendió oscuridad sobre la tierra hasta las 3 de la tarde. Por 3 horas, desde las 12 hasta las 3, oscuridad, tinieblas vinieron sobre la tierra. El comentarista Wiersbe señala: las 3 horas de oscuridad fueron un milagro. No fue un eclipse, porque eso habría sido imposible durante la temporada de la Pascua, cuando hay luna llena. Fue una oscuridad enviada por Dios, la que envolvió la cruz cuando el Hijo se hizo pecado por nosotros. La 9ª plaga, escúchame bien, la 9ª plaga que Dios envió a los egipcios fue oscuridad. 3 días precedieron a la primera Pascua cuando se envió la 10ª plaga. Éxodo 10, 21 y 22 nos dice: el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas hasta que pueden ser palpadas. Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas por toda la tierra durante 3 días. Precedió a la última plaga, y esa última plaga fue cuando el ángel pasó sobre el pueblo y los egipcios, los primogénitos de los egipcios fueron muertos. Para que eso no le sucediera era necesario el sacrificio del cordero de la Pascua. Y la sangre de ese cordero, recuerdan ustedes, había que ponerle en la puerta como la señal para que cuando el ángel viniera, pasara. Y de ahí viene la palabra Passover, pasara y nada sucediera en el pueblo de Israel. Bueno, estas mismas tinieblas preceden. Allá fueron 3 días, aquí fueron 3 horas. Pero preceden el sacrificio del Cordero de Dios. Del Cordero que quita el pecado del mundo. Del único que ha podido vivir la vida perfecta. En Egipto se instituyó la primera Pascua mediante el sacrificio del Cordero Pascual. En el Calvario
se consumó el sacrificio perfecto. El segundo milagro, el sol se oscureció, versículo 45, y el velo del templo se rasgó por en medio. Marcos dice, se rasgó de arriba abajo. El velo del templo se rasgó en dos. Ese velo era el que dividía el lugar santo del lugar santísimo en el templo donde se celebraban los cultos de adoración al Señor. Ese templo que estaba ahí en Jerusalén cuando el Cordero de Dios estaba entregando su vida en sacrificio. Éxodo 26:33 dice así: colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí detrás del velo el arca del testimonio. El velo le servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Cito de nuevo al comentarista Whisper cuando dice: este milagro anunció a los sacerdotes y al pueblo que el camino hacia la presencia de Dios estaba abierta para todos los que vendrían a Él por fe, por medio de Jesucristo. Escucha, los pecadores ya no necesitan templos terrenales, altares, sacrificios o sacerdotes, porque todos ya se habían cumplido en la obra terminada del Hijo de Dios. Cuando se rompe el velo del templo, ahora nosotros tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes podían entrar al lugar santo y hacer los sacrificios en el lugar santo. Al lugar santísimo solo entraba una vez al año el sumo sacerdote a ofrecer sacrificio por él, por sus pecados y por el pueblo. Ahora, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y cuando el velo se rompe, simboliza que ahora nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, como dice el salmista, buscando el oportuno socorro. Entonces, en el 46, Jesús gritando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El Hijo de Dios, en su momento más duro, a punto de morir de tanto dolor, todavía tuvo fuerza para decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y está citando el Señor el Salmo 31:5, que dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Este salmo era recitado por los niños judíos cuando en la noche iban a dormir y tenían su tiempo de oración con su padre. Citaban el salmo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando dice estas palabras el Señor, está cumpliendo con algo que él había dicho anteriormente. Mira lo que él le dijo a los apóstoles: que su vida iba a ser entregada, pero que él la iba a volver a tomar. En Juan 10, versículos 17 y 18 dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Al inicio de su ministerio, Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Y en el momento que Jesús estaba siendo bautizado en el Jordán, dice la palabra que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vino y se posó en él en forma de paloma. Recibió en ese momento Jesús el Espíritu de Dios. Y eso fue su ayuda durante todo el tiempo de su ministerio. Aquí, en este específico momento, está terminando su misión y está diciendo: Padre, todo fue consumado, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu.
todo ha sido consumado. Y cuando el centurión, versículo 47, vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. La versión de la Reina Valera dice, este hombre era inocente. El centurión romano, al ver todo aquello que estaba sucediendo, como un hombre que había sido golpeado, vejado, que así había llevado su propia cruz, que tenía una corona de espinas en su cabeza, todavía tenía fuerza, dice, exclamó a gran voz, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ve las tinieblas que por 3 horas vinieron a la tierra. Que el velo del templo se reprendió, que hubo un gran terremoto ese día. Este hombre reconoció que quien estaba en la cruz del Calvario era el Hijo de Dios. Y la pregunta que yo te tengo a ti, amigo, ¿tú has reconocido a Jesús como el Hijo de Dios? ¿Es Jesús, ese Jesús es el Señor de tu vida? ¿Lo has reconocido como el Salvador y el Señor? Bueno, yo te voy a decir que tienes que hacerlo. Hay 4 cosas que tú debes hacer para poder entregar tu vida al Señor. En primer lugar, tienes que reconocer que eres pecador. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Que no hay nada en nosotros que nos permita unirnos a Dios, estar en comunión con Él, porque nosotros somos pecadores y Él es santo, 3 veces santo. En segundo lugar, no hay nada, escúchame bien, nada, absolutamente nada que nosotros podamos hacer para alcanzar a Dios. Nada. Separados de Él por el pecado, y nada de lo que podemos hacer nos va a permitir entrar a la presencia de Dios. Pero aquí está el amor y la misericordia de Dios manifestada en este Jesús que está ahí en la cruz, en tal día como hoy, hace más de 2000 años, sufriendo en la cruz, para que nosotros entonces podamos resolver ese problema de que no podemos alcanzar a Dios. Tienes que reconocer por fe que ese sacrificio fue real, que eso no es una historia, que eso no son cuentos de hadas, esa es una realidad. Jesús entregó su vida y murió, no literalmente, murió, y por 3 días estuvo resucitado y luego, sepultado y luego resucitó. Y el último paso es una decisión personal. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Eres tú quien tiene que tomar esa decisión. Entonces podrás decir, gracias Señor por entrar en mi vida. Amigos, hermanos, este momento, este Viernes Santo, este viernes cuando el Señor entregó su vida por nosotros, debe ser recordado por siempre. Porque ninguna otra muestra de amor existe que entregar su vida por otra persona. Y Él lo hizo por todos y cada uno de nosotros. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa fue la última palabra de Jesús. Y debe ser la palabra para nosotros, el que nunca lo ha aceptado, decir hoy, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y para nosotros que ya le tenemos, es decir, Señor, a mí ya no me importa qué pueda pasar, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios por este tiempo tan hermoso. Les voy a invitar a que se pongan de pie y cantemos esta última alabanza con gratitud en nuestros corazones.
¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Cántalo con nosotros, amigo, hermano, cántalo con nosotros desde tu casa. Gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre, trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Oh, gracias, Señor, por tu muerte en la cruz. Gracias por amarnos de tal manera, Señor. Dile una vez más. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, gracias por acompañarnos en esta noche y vamos a finalizar con una palabra de oración. Señor, agradecido estamos delante de tu presencia. Agradecido, Señor, por habernos hecho parte de tu plan de salvación. Gracias, Señor. Gracias por cumplir a cabalidad la misión para la cual te humanaste, la misión para la cual viniste a la tierra. El hombre perfecto, el cordero perfecto, el que nunca cometió pecados, por nosotros se hizo pecado para nuestra salvación. Gracias, Padre, por tanto amor y por tanta misericordia mostrada en esa cruz. Por esas 7 palabras, donde cada una de ellas tiene un significado muy especial, tanto para el momento cuando ello estaba sucediendo, como para hoy día, cuando nosotros podemos aplicar esas palabras a nuestra vida. Gracias, Señor, por cada persona que ha estado aquí con nosotros en esta noche. Bendícela. Cumple, Señor, los deseos de su corazón. Gracias por los amigos, por los hermanos que nos miran a través del internet. Que para ellos también, Señor, tu bendición los alcance. Que para ellos también, Señor, tu misericordia sea día tras día. Para aquellos que no te conocen, Padre, que hoy sea el día que tú has escogido. Tu Espíritu Santo les está hablando.
para que ellos puedan recibirte como el Señor y el Salvador de su vida. Y al momento que tú lo decidas, estaremos contigo en tu presencia, celebrando las bodas del Cordero. Pero todo no queda ahí. 3 días después el Señor resucitó. Y esa resurrección es la base de nuestra creencia. En nombre de tu Hijo amado, oramos y damos las gracias. Amén y amén. Bueno, los invito para el próximo domingo a las 10 de la mañana. Nos acompañen en el servicio de resurrección del Señor. Hoy conmemoramos su muerte, la recordamos, pero Él resucitó y el domingo es el día de victoria para nosotros los cristianos. Te esperamos. Dios te bendiga.